de que tiene muchísima relevancia, tiene muchísima relevancia, ¿no? Desde el punto de que gracias a que existe un manejo del dolor y hoy en día un manejo del dolor multimodal, debemos sacar la cabeza a veces de pensar que hacer un poco de taxis y cirugías está bien, ¿ya? Porque como habíamos hablado en un principio, ahora podemos ir profundizar en este tema. No estamos aportando, por ejemplo, en esa combinación ningún analgésico, a menos que digan que hay una infusión de algo, ¿no? Segundo, que lleva un fármaco anticolinérgico como la atropina, y por ende tenemos un paciente que posiblemente esté atropinizado de todas las cirugías, ¿no? Por ejemplo, la atropina, taquicardia marcada, pupilas dilatadas, viene por ahí algo de delirio, boca seca, van a ser los signos habituales que podríamos hacer, ¿no? Definitivamente ha habido una evolución con el manejo del dolor, ¿ya? Gracias a que tenemos hoy en día a disposición los opioides, los AINES, que cada vez se averiguan o se descubren nuevos aportes beneficiosos, netamente pues en el caso de los AINES, ¿no? Como el ejemplo de la dipirona, que hoy en día se le suma hasta 5 mecanismos de acción, ¿no? Incluso tiene un mecanismo de acción por los cannabinoides. Entonces es una droga que no es una sintetizada, pero que no se le daba esa relevancia, esa importancia. Hoy en día sabemos la generosa y buena que podría ser la dipirona, como antihistamínico, como analgésico visceral. Cuando hablo del manejo multimodal del dolor, más o menos a qué creen que me refiero. Varias técnicas para poder manejar así es, doctor. Las múltiples técnicas que uno pueda tener para poder manejar el dolor en un paciente consciente, ¿no? Ahí podríamos detallar los bloqueos convencionales, podríamos detallar las infusiones continuas, las premedicaciones con fármacos de cierto nivel de rescate analgésico, ¿ya? Principalmente esos van a ser los mecanismos actuales por el cual tratamos de solucionar el dolor. Y también algunos netamente preventivos, ¿no? Como en el caso cuando mandamos a pectina para los gatos. Si bien queremos controlar ese carácter ansioso, nervioso de ese paciente, tenemos que tener presente que este fármaco también es un analgésico, ¿no? Se manda para el dolor crónico del paciente. 10 a 15 miligramos, a mí me gusta usar menos. 8, 10 de dosis de ataque y 8. Ahora, si da con la marita, pues vas a tener que aumentar la dosis. Netamente, ¿para qué sirve la analgesia? No sé, yo consideraría que no podemos hacer ningún procedimiento hoy en día y considerarlo dentro de la ética de lo correcto, no manejar la analgesia del paciente, ¿no? Y creo que a este punto le tomamos más interés cuando uno está o cuando en algún momento te toca estar en esa mesa, ¿no? Aquellos que no han operado, así me van a entender. Más de eso, tratar luego de ese suceso que se van a poder tratar a los pacientes de mejor forma. Y bueno, lo de la analgesia ya hemos hablado de las técnicas multimodales, ¿no? Que es algo que está muy de moda. Analgesia preventiva, ¿no? Hablamos de analgesia preventiva, la medicación previa a la incisión quirúrgica de algún analgésico para amortiguar y evitar los fenómenos de hipersensibilización central, con la finalidad de disminuir el consumo de analgésicos en el postoperatorio. Es verdad, el hecho de colocar una infiltración en rombo, una infiltración paralela a la incisión del corte, en este caso con una medida que actúe rápido, de la lidocaína, ya va a ser beneficiosa, ¿no? Para reducir realmente esa insensibilidad. Uno puede hacer un epidural y tranquilamente me va a cubrir tipo gástrico, me va a cubrir órganos en cierta parte o hasta cierto punto viscerales. Pero ¿qué pasa con la sensibilización del tejido de piel? ¿Ese epidural esa toxicidad va a poder cubrir nuestro gástrico? No, ¿verdad? Entonces ahí a eso se suma pues esta infiltración con lidocaína, ya sea en rojo o paralela, ¿no? Me gusta más la infiltración en rojo que la paralela porque como la lidocaína genera tumefacción, hay veces como que la zona de toque puede ser comprometida, ¿ya?
Entonces, al alejar un poco la zona de infiltración, disminuimos esa posibilidad de afectación. ¿Ya? Ya me refiero a paralelas y que esta línea, doctores, es la línea de corte a este. Un índice subcutáneo y empezamos a destilar la droga, subcutáneo y empezamos a destilar la droga. No tocamos, pero sensibilizamos en forma triangular por un lado. ¿Ya? Mucho cuidado, siempre ya les he enseñado, no necesitamos un lecho vascular, que se un poquito, la intención es pasar la lidocaína. ¿Ya? Bueno, sabemos que todo proceso quirúrgico no va a generar rompimiento de tejidos ni la consecuencia de provocar alteraciones físico-químicas que generan un proceso inflamatorio, ¿no? ¿Qué existe perdón neurológicamente como dolor? O sea que hay inflamación también es un factor importante. ¿Cómo lo identificamos? Tenemos la escala de Glasgow, tenemos la escala de Glasgow codificada, también que se aplica también en no convencionales, ¿ya? Es más, en no convencionales hasta hace 2 años será, no teníamos escala de dolor de roedores pequeños, de hurones, de erizos. Hoy en día tenemos de todas las especies ya bien establecidas. ¿Ya? Bueno, las escalas de Glasgow son el puntaje que uno le va a colocar según los requerimientos de lo que ustedes ven ahí, ¿no? Y no, por ejemplo, en el caso de observar una jaula, voy a dar un puntaje de 0 a 3, dependiendo de cómo está el paciente. Si está tranquilo, pausado, 0. Llora, gime, 1. Se queja, 2, aúlla, delira, 3. Y así voy viendo según el panorama, ¿no? Si presenta el dolor en la zona de punción de la herida, cuando uno palpa la herida, ¿qué hace el perro? ¿No hace nada? 0. Llora, grita, se desespera, sí. Luego hago una sumatoria como tal para saber la escala de Glasgow que va de 0 a 20, ¿no? Dependiendo, si estemos más pegados al número, estamos hablando de una escala más alta. ¿Qué quiere decir? Hay dolor, no en ese paciente de una escala más alta. Ya la Glasgow modificada tiene casi las mismas preguntas y también parámetros por puntaje. ¿Ya? Y en el caso de los exóticos, no nos basamos en el puntaje porque es más difícil, por ejemplo, a un erizo palpar la zona de la herida, ¿no? ¿Qué va a hacer el erizo? Va a hacer una bola de pura púa, ¿no? Entonces, ahí nos basamos netamente en lo visual. ¿Ya? Tenemos cositas como la posición, igual que los gatos, no sé si por ahí no visto su escala, la posición de la oreja es un signo clásico. Cómo acurva los párpados, si se achina, el signo clásico, si hay un movimiento de en los conejos, en los roedores, la ausencia de este es un signo de dolor. Sumamos también cosas como si el individuo se acicala o no, la calidad del pelo opaco, zurdo, también es una característica de un dolor marcado, ¿no? Para que lo sepan, en los roedores, como conejos, hámster, todos los chiquitos, ratones, ratas, el signo de tronar de los dientes es una característica típica también de dolor. La posición arqueada también es una característica típica de dolor. ¿Y él me puede hablar algo de los perros? Porque ustedes están empapados en eso, ¿no? Principalmente acá el 90% de los vecinos se va a llegar a pérdida. ¿Cuáles son los signos típicos de dolor en un perro? Visualmente. Después de una cirugía con efecto de drogas, va a estar feliz. Entonces ya un poquito gustaría. Visualmente, un poquito. Cuando tienes una herida en la boca, nafta, aumentas en salivación por dolor, por reflejo o no. Algo más o menos pasa en el perro. Una de las características, la típica baba espesa. ¿Ya? Junto con ello, pupilas dilatadas. Dependiendo, si es una cirugía abdominal, a ver, ejemplo, una laparotomía exploratoria porque tomaron todos los análisis y no ven nada y el clínico sugiere la laparotomía exploratoria para complementar el diagnóstico. Ya si habla de la sínfisis pública, la punta de no, ejemplo, un cortesazo. Si tienen un mal manejo del dolor ahí, ¿cuál va a ser la posición de ese paciente?
encorvado. Entonces, por ahí sumaríamos también eso si estamos hablando de algo de hago una cirugía traumatológica en cualquiera de los 4 miembros. Si el manejo del dolor no es adecuado, o sea, no llevo un bloqueo, ya sea, si no tengo experiencia, quizás, pero al menos un bloqueo en rombo para que te digas, voy a sacar una falange. Si quiero un bloqueo en rombo, es una opción fácil, rápida, sencilla para cualquiera que no hace nada de bloqueo, para poder insensibilizar. Cuando yo me refiero a un bloqueo en rombo, es infiltrar una aguja de iocaína y de estilo. ¿Qué estoy diciendo? Insensibilizar en forma circular, nada más. A eso me estoy refiriendo. Sí, claro, siempre funcionando para no tocar ningún lecho vascular. ¿Ya? Es una técnica que ustedes pueden utilizar. La técnica del torniquete también es una técnica muy buena. No sé, doctores, voy a sacar extremo distal, voy a sacar toda la falange, todo el muñón. Un ejemplo, ¿no? Porque en realidad eso no es algo indicado. Como el tiempo al ser viejito hay descalcificación y puede hacer una fractura de ese miembro porque el músculo se atrofia, porque el animal no lo usa. ¿Ya? Pero imaginemos que vamos a sacar 3 falanges de dedo porque tienen una neoplasia ahí marcadas. Uno puede hacer un torniquete, ¿ya? Buscar una vena, colocar lidocaína, 2 miligramos kilo, diluido, y mantener el torniquete unos 10 minutos más o menos, para que la droga solamente circule en la zona. Así tenemos una mayor insensibilización de la zona para poder trabajar esas 3 falanges. Ya quieres algo más específico, pues un rundistal, un bloqueador radial, no sé, ¿no? Entonces ahí sí bloqueamos el nervio en su inicio, de origen, para poder sensibilizar todo lo que está. Es otra técnica. En este caso, si yo mal manejo el dolor, pues no tengo insensibilidad a ese miembro, el perro va a estar o sensible al tacto, ¿no? Entonces vamos a ir a ver ciertos signos de dolor visuales que puedes observar en un paciente de preoperación. Y con nuestros amigos los taquitos tenemos pues estos signos, ¿no? Hay la posición de los, igual también pues la posición de los bigotes, es un signo, la posición de las orejas, la pupila, la posición de los párpados, van a ser signos que van a observar. Una característica para puntaje, por ejemplo, aquí al observarlo en jaula sería si está tranquilo, maulla, ronronea, es una característica de relajación, o llora aquí me gruñe, ¿no? Ahí está poniendo un puntaje de 1, ¿no? Ignora las heridas en las zonas dolorosas, o sea, la palpación. Se mira la herida, que es un característico, por ejemplo, en los pequeños, ¿no? En el conejo también se observa eso, acceso a escalamiento, que se queda en una posición observando la zona de presión. ¿Ya? Y aquí tienen estas escalas que hay algunas otras más, ¿ya? Normalmente utilizo la Rasbot modificada, la más habitual que tengo. Esta es la otra escala de dimensión, que también la tienen descargada ustedes para poder clasificar a su paciente, porque hay apps para esto, ¿ya? ¿Y qué vamos a ver a nivel de los sistemas? Respiratorio, cardiovascular, digestivo, sistémico, endocrino, ¿no? Si hablamos de la respiración, disminuye el volumen viral, obvio, porque normalmente un perro que está mal, alguien que tiene un dolor agudo, un cólico agudo, una hiperventila a veces, ¿no? De punto de hipotensa, y es típico por eso de la hiperventilación. El volumen viral es tan corto y sale tan rápido que hay una disminución del mismo. Aumenta la frecuencia respiratoria, claro, hiperventila por dolor. Reducción de la capacidad vital, reducción del volumen de reserva residual funcional, ¿no? Porque aumento de la frecuencia de las telectasias, exacto, porque empiezas a generar chum alveolar, ya total, y por eso se generan las telectasias. Acúmulo de secreciones bronquiales, porque también ante estímulo uno, pues, como les había dicho, es hipersaliva y también una de las características es aumento del acúmulo de secreción bronquial. Esto a combinación a nivel del sistema respiratorio, o sea, todo lo que vimos en todos estos primeros puntos, va a terminar con una hipoxia de todas maneras. Pasen por favor. Neumonías o incluso fallas cardíacas, ¿no? Entonces ahí vamos viendo que por ejemplo el sistema, al no manejar de manera correcta el dolor, podríamos tener estas repercusiones. Sabemos muy bien por nuestro multiparámetro, cuando tenemos un paciente en inconsciencia que aumenta la contracción,
viendo, o en el EKG, aumento del mismo, ¿no? Igual pasa en un animal consciente, en el momento de la frecuencia cardíaca, está dando taquicardia, por dolor, por reflejo, aumento de la tensión arterial también, aumento de la contractilidad del miocardio, y esto ayuda o gana secuestro de oxígeno. Justo lo dice ahí, aumento de la demanda miocárdica de oxígeno. A nivel del sistema digestivo hay una hiperactividad simpática, lo que produce un líquido paralítico, una característica típica también porque es enfermo por dolor no comen. Aumento de la incidencia de náuseas y vómitos también, y hay aumento de las secreciones intestinales. De manera segura se podría generar un mal manejo del dolor, una gastritis. Y a nivel endocrino aumento de las secreciones múltiples hormonales, como las catecolaminas, que ya sabemos que son enzimas del estrés, hormona adenotrópica, hormona de crecimiento, antidiurética, prolactina, vasopresina, glucagón, aldosterona, y además la secreción de insulina está inhibida, ¿no? Solo si usan alfas, si quieren ustedes utilizar la glucosa o la medición de la glucosa para medir la calidad del dolor en sus pacientes, ¿ya? Solo cuando se usan alfas, esta técnica no vale, ya, porque el uso de alfas genera hiperglucemia normalmente en estos pacientes postoperatorio. Entonces van a tomar niveles de glucosa, van a niveles muy altos cuando los alfas, ¿ya? Y eso es totalmente normal. Si yo no uso alfa y tengo una hiperglucemia, pues es una característica de una enfermedad, ¿ya? Bueno, ya enfocándonos un poquito más en lo que es terapias multimodales, ¿no? Lo que habíamos hablado en un inicio, de todas esas técnicas que podríamos utilizar para el manejo del dolor de información. Se dice, o hablamos de que implica el uso de diversos fármacos para distintas vías con el único objetivo de generar una analgesia efectiva o de potencializar la analgesia del paciente. Hemos hablado o han visto ustedes algunas infusiones, les he hablado de algunas infusiones que podemos realizar, ¿no? Algunos son coadyuvantes, algunos sí son analgésicos verdaderos, ¿no? Como tal. ¿Cuáles son las dos familias de analgésicos que podemos utilizar como herramienta, doctores? Bueno, claro, pues soy malo, no soy de papá. Opioides, exacto. Y la segunda, como preventivo, premedicación, sí, tienes una gama de aires. Ya, yo creo que podemos hablar o basarnos en que los opioides van a ser nuestro primer caballito de batalla, ¿no? Es un innegociable, ¿no? En la mayoría de situaciones. ¿Se puede hacer anestesia libre de opioides, doctores? ¿Se puede hacer algún proceso anestésico donde yo no utilice ningún opioide? ¿Se podría hacer? ¿Puedo hacer una anestesia sin opioides? A eso me refiero. Efectiva, correcta. Sí, no, porque más menos. Ahí está la regla. Ustedes saben que Chile tiene mucha dificultad para conseguir opioides. ¿Sabían? No sé si tienen algo que han escuchado algo. Es bien restringido. O sea, tú hablas de fentanilo, es cárcel para ellos, ¿ya? Ahí no puedes salir, pero no tienen esa disponibilidad. Que agarro yo, un corriente, me voy a emancipación, me llevo el contacto y compro, no sé, pues tengo plata. 2 cajas de apoyo de fentanilo, 5 frascos de fentanilo, ¿no? Un poco más midazolam, morfina, o sea, pero es Perú, ¿no? Pero esa es la gran particularidad, ¿no? Por ejemplo, los chilenos durante muchísimos años hacen anestesia libre de opioides, ¿sí le llaman el término? Anestesia libre de opioides. Argentina en ciertas regiones también tenía esa dificultad para conseguir opioides. ¿Y qué hace? Que un anestesiólogo que no tenga esa herramienta básica, que para nosotros es algo cómodo, nuestro anaquel, pueda trabajar. O sea, ¿qué haces ahí? ¿Una cosa? Bloqueo, exacto, infusiones con fármacos que según literatura tengamos algún aporte analgésico y que quizás su sinergia
se potencialice y realmente llegue a cubrir una analgesia. Por ejemplo, yo quiero hacer una excelente, quiero sacar todos los dientes de un gatito. ¿Podría hacer una anestesia libre de opioides? Si dicen sí, más o menos, ¿cómo sería su plan o su protocolo? Hemos hablado la vez pasada de referencias anatómicas del bloqueo, ¿no? ¿Cuáles serían los dos bloqueos que tendríamos que hacer bilaterales para generar una insensibilización de mandíbula superior e inferior? Infraorbitario y mentoniano, ¿ya? Esos son los dos bloqueos que tienen que realizar ya, ok, voy a bloquearlo, pero no sé, haría un plan para ese paciente, un plan anestésico que premedicaría, con qué mantendría, al menos con qué premedicaría y con cómo mantendría mi anestesia. Ya hemos hablado de IVAs, hemos hablado de los frenados, entonces ya estamos empapados más o menos como para pensar un poquito en planes anestésicos. Claro, si se equivocan acá los pendejos y lo corregimos. No tengan miedo. Un alfa con un dispositivo, el dispositivo para mí es un negociable, sí. Me gustaría, doctor, ahí quizás pensar en hacer difusión con un alfa. En este caso la silacina se puede utilizar como infusión continua, pero no es una droga cómoda, ¿ya? Vamos a poner ahí, por ejemplo, complicaciones erráticas, como por ejemplo ese perro del grupo, creo, de Ecuador la semana pasada, ¿no? De pensar que lo antagonizamos, estaba en inconsciencia, cuando yo soy el opioide. Me gusta mucho las instituciones de metomedina, doctor, ¿ya? Pueden ustedes, para que lo sepan, en datos, normalmente utilizar la dosis de carga habitual, o sea, 1, 2, 3 microgramos, y no, depende con qué combines, ¿ya? Con la ketamina, por ejemplo, ¿no? Pues esos dos de metomedina con ketamina, ¿ya? Y haces una infusión continua de desmetomedina. Ahora la pregunta es, más o menos, doctor, ¿cuáles son sus rangos terapéuticos donde usted se siente cómodo a su experiencia? A mi experiencia, normalmente hay infusiones que van entre 0,3 a 0,5 microgramos kilo hora. Les deja un paciente no tan radicalizado, no los tiende a tener a la hipotensión. La dosificación en teoría va bien con esos dos rangos, ¿ya? Es muy cómodo, o sea, también es mi experiencia, ¿no? Pero súmenle quizás ahí también, ¿qué potencializaría su alfa en infusiones? Por ahí han visto ustedes distintos cócteles. Ya lo escuché. Fuerte, porque estoy mal. Solo alfa, ¿qué más podríamos sumar? Quiero potencializar ese alfa. ¿Se puede usar lidocaína en infusión en gatos? Sí, no. ¿Seguros? En menos de una hora. Si el odontólogo es hábil, yo sumaría una infusión de lidocaína, quizás de 75 o 100 microgramos. Sumaría una infusión de ketamina, porque lo puedo hacer, de 0,6 hasta 1 miligramo kilo hora de ketamina. No sería conveniente tener una infusión de un alfa y un opioide, y un hipnótico como el propofol en infusión continua. No sería tan conveniente. ¿Por qué? ¿Qué particularidad tiene el alfa a nivel cardiovascular? ¿Qué genera? Bradicardia, ¿verdad? ¿Y qué particularidad tiene el propofol en líneas generales a nivel cardiorrespiratorio? Es un depresor, ¿verdad? Entonces, ya tengo la bradicardia del alfa. Si quiero pensar en hacer una infusión con propofol, voy a tener que poner un vuelo de carro, voy a tener que poner ese cóctel de leche del sueño que le llamamos el propofol, y por ende voy a tener también una depresión cardíaca, ¿no? Causada por, si ya tengo la bradicardia más esa depresión, me podría generar complicaciones. No digo que no se pueda utilizar, sí se puede, pero con mucho cuidado, o hay que tener cierto nivel de destreza para prevenir, pues, justamente cualquier cambio hemodinámico, ¿no? Para antes, hacer la jugada antes de que realmente se genere una bradicardia que, no sé, me asuste y tenga que reoptimizar al paciente, tenga que cortar la infusión, ¿ya? ¿Qué pasa con lo bueno con los alfas? Y en el tema de infusiones,
A veces me ha pasado que veo que ese paciente me está generando yéndose a la bradicardia, ¿no? Gradualmente, ¿no? Se me baja, está en 95, pasan 5 minutos, 90, un par de minutos más, 85, me está avisando. Entonces, normalmente, ¿qué me gusta hacer en ese caso antes de pensar en atrofinizar? Para la infusión. Para la infusión, el cuerpo empieza a metabolizar, veo que la frecuencia cardíaca se me quiere empezar a acomodar porque viene un posible aumento de su sección, pero cuando ya se me está actuando, pongo la prendo de nuevo. Eso mismo, por ejemplo, hago con el remifentanilo. Porque les hablé, ¿cuál es una de las particularidades del remifentanilo? ¿Necesita bola de carga o no? No. ¿En cuánto tiempo más o menos actúa? 5 minutos. En un par de minutos más o menos. ¿Ya? Un par de minutos ya tiene el efecto posicionado del remedio. ¿Cuáles son uno de los efectos? O me pueden ahí hablar de efectos negativos del remifentanilo, por ahí yo los he mencionado. Algunos le tienen mucho miedo. Depresión respiratoria también. El apnea, sí, pero hay uno que es perjudicial, por ahí les hablé un poquito de que he tenido un par de pacientes más que me lo han presentado con remifentanilo. La literatura lo habla de que está dentro de sus complicaciones. El tórax. Entonces, con este fármaco, si yo veo que aumenta de secreción, lo paro un ratito, aumenta la secreción, lo vuelvo a utilizar. Mi radical está muy marcada, igual lo paro y voy jugando. Si ya lo paré, lo vuelvo a dar correr a la bomba, ¿no? Y la radical empieza a actuar la droga y empieza a acentuar. Mi segundo punto a hacer es disminuir la tasa de infusión. Ya no lo paso a 17, por ejemplo, que era lo que había programado, por ejemplo, ¿no? Si no lo reduzco a 13, muy bien, ¿no? O a 12, muy bien. Eso ya es juego, doctor. ¿Ya? No es que, el doctor me dijo que si yo calculé 17 mil horas, me voy a bajar a 13 progresivamente. Ustedes estaban jugando a criterio. Si 17 mil horas es calculado de la droga como tal, no sé, reduzco un cuarto. ¿Cuánto sería disminución de un 25%, por ejemplo, de 17? ¿Un 15 y algo, más o menos en mil horas? No, 14. Entonces, vamos así jugando y vamos viendo el efecto en el paciente. Si por ejemplo empecé con 17 ml hora, pero a mi criterio bajé a 14 y con 17 tenía una frecuencia cardíaca de 35 y con 14 más o menos llego a 50, 55, está cómodo para ese perro, ¿no? Un perro mediano. Pero como está cómodo, yo por qué voy a seguir bajando la tasa de infusión y arriesgando la analgesia que me aporta la droga, porque tenemos que tener presente eso, ¿no? O sea, tratar de disminuir la potencia, disminuir la droga en la infusión, pero sin sacrificar la analgesia que esta misma brinda. ¿Ya? Así que ahí tenemos esos puntos a favor. El sulfato de magnesio también es otra droga que me gusta mucho para perros y gatos, que aporta muy buena analgesia, doctores. Por ahí les hablé de lo que les he dado las dosis, incluso mi dosis que yo utilizo a mi experiencia, porque algunos pacientes no me iban muy bien cuando empezaba a utilizar la dosis de los brasileños, ¿no? Me salían muy tetanizados, por ahí me hicieron algunos efectos erráticos que me asustaron. No pasó a mayores, pero la ajusté y solucioné el problema. Y hoy en día veo un beneficio en esos pacientes, ¿no? Esta semana nos ha tocado una perrita más o menos así como la que tiene el doctor adelante para OVH y los chicos trajeron un conejo. Les enseñé un poco de anestesia en cirugía por el doctor que yo operamos. Hemos intubado, su conejito, hemos también hecho una técnica de higiene. Y en ese perro no recuerdo haber utilizado sulfato porque el grupo que tenía que tener traer a Serena para hacer cómodo su proceso se olvidó. Teníamos que hacer incubados, ¿no? Premedicamos con feloxipirona y bueno, por ahí la infusión de hilo, la infusión de tienda, la infusión de sulfato, que utilicé pues el martes traje mis bombas. Entonces me permitió pues, hacer una activa bien chévere y tuvimos un despertar como soy paciente. El conejo ni que hablar, ese sí trajeron su grupo Serene y con infusión de remifentanilo, sulfato, la Serene de remedicación con menox y gas a 2%, los doctores trabajaron lindísimo con ese conejo, ¿no? Demoró un poquito, 45 minutos hizo el doctor porque tenía que explicar, no me puso los en 20, en vida real, así decirlo, en clínica. Pero ahí vamos, o sea, las posibles combinaciones que se utilizan para poder manejar o poner bien a estos pacientes, ¿no? Profesor, pero si por ejemplo vamos a la dosis de elección, perdemos ese
nivel plasmático idóneo en el cual se cumpla la necesidad. ¿Ya? Muchas veces con la dosis médica recuerden que estamos sobre ese umbral y al reajustar la dosis llegamos más bien a acomodarlo, porque tú te vas a dar cuenta. Digamos, empiezo según mi calculado, ¿no? A ver, un perro de 10 kilos que voy a utilizar 0,3 microgramos de remifentanilo entre 1000, que es la concentración por 60. A un perro de 10 kilos le corresponde a la dosis de 0,3 microgramos por kilo minuto 0,18 ml para una hora. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Simplemente calculado el remifentanilo, nada más. Y le corresponde 0,18. A este perro de 10 kilos puedo utilizar una tasa metabólica de 3. ¿Ya? Entonces, 10 por 3, 30. Yo tengo que pasar 30 de frío como máximo en una hora. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Digamos, 15 lo voy a destinar en una jeringa para poner mi nido, mi sulfato y mi ketamina, mi infusión continua. Y otros 15 para mi remifentanilo. Entonces voy a poner 0,18 más mi 15 ml para pasar en una hora anestesia. ¿Estamos? ¿Ya? Corre la anestesia. Y yo con ese 15 ml calculado donde puse mi dosis de remifentanilo, empiezo a tener una bradicardia, no sé, pues, de 30 a 35. Empiezo a tener que la presión arterial me empieza a caer. Mi curva perfumográfica ya no es ese triángulo bonito como infusión hidrótica al medio, sino está aplanada y alargada. Por ahí, por cero y porque hice tensión dentro de lo que me hizo el doctor, ¿no? Mucho, quizás esta dosis no me va bien, la voy a reajustar. Bajo a 3. Mi bradicardia empieza a elevar, quizás mi presión arterial, por ejemplo, sigue baja. Mi curva perfumográfica no se acomoda. Por criterio, vas a seguir manteniendo el 13 o quizás vas a ajustar. Ajustar, ¿verdad? Eso es 10. Ya la tengo cómodo, 70, mi curva perfumográfica empieza a mejorar, mi presión empieza a elevar, reviso mis otros fármacos, me ajusto. Pero ¿qué pasa si ya te vas a 100 y ya no estás en 50, no, 80, 85, 90, te estoy avisando, 95, 100, presión arterial empieza a aumentar, infusión hidrótica se sube arriba, ¿te vas a mantener en 9 o en 7, como lo que te había dicho? Por lógica, vuelves a lo que te era cómodo, 12, 13 creo que hablé lo que era cómodo. A eso es lo que me refiero con el manejo de cortar una infusión, reajustar mi caso. Tú vas viendo con utilización con el paciente. Si todo se empieza a tomar con, no sé, de lo que era 15 y bajé a 13, ¿para qué vas a seguir bajando? No hay que entender. Eso es lo que tienes que aprender a jugar. Con el remifentanilo y bueno, con las infusiones de los alfas también, ¿no? Porque el alfa sí, pues, o sea, si vas a hacer infusiones con alfas, bienvenido a que te sientas cómodo con la bradicardia. O qué jugada puedes hacer por ahí como para elevar un poquito la frecuencia cardíaca cuando tienes un poquito de aire. No, no me llega a la hacer trabajo. Exacto, acuérdense del efecto compensatorio, aumenta la frecuencia cardíaca. Si lo baja y no se aumenta, ya sabes, atropinizas solo cuando es estrictamente necesario. ¿Ya? Y miren, aquí tenemos, por ejemplo, los 4 puntos de acción desde que se genera la injuria hasta la llegada pues, al sistema nervioso, ¿no? Arriba. Tenemos la transducción, transmisión, modulación y percepción. Hay que entender este cuadro, ya si yo quiero hacer infusiones. ¿Por qué? ¿Qué van a ver como característica, por ejemplo, en el tema de opioides? ¿Dónde está actuando el opioide? ¿En 1, en 2, en 3, en 4? En los 4 puntos, ¿no? O sea, bloquea, insensibiliza, le pone un freno, le mete una bomba a esa carretera para que ese impulso no llegue, esa injuria no se genere, de producción de transmisión y llegue finalmente a la percepción, ¿no? Es un fármaco, por eso, como primera línea de batalla, porque están viendo el activo en estos 4. El segundo como potencializador son las amidas. No está acá, pero las amidas actúan también en estos 4 puntos. ¿Cuáles son las amidas? A la familia de las amidas. Ibupi, vacaína, procaína, también la es un montón hoy en día, ¿no? Pero ustedes para veterinaria aprendan a veces los 3. Lidocaína, bupi, vacaína y procaína. ¿Ya? La procaína normalmente se usa mucho en farmacología, en gotitas. También viene hoy en día, ya no es, ya lo consiguen en el trapo inyectable.
como tal. Teniendo por ahí como que es una combinación entre la LID y la UPI. No tiene el mismo tiempo de acción que la bupivacaína, es un poco más corta, más larga que la lidocaína. Ese sí también no se puede poner endovenoso, ya tengan cuidado con eso. Ya el tiempo de acción es más corto, o sea, la UPI para que actúe por unos 20 minutos, sin el problema perfecto. La lido en un par de minutos está haciendo efecto. La procaína anda en el medio de su proceso, ¿ya? No dura tanto como la lido, como la bupivacaína, pero tampoco es tan corta como la lido, ¿ya? Entonces, yo por eso le digo, en la medida de lo posible, si es que el individuo le permite, las infusiones de lidocaína son lo más generosos que puede haber en este mundo. ¿Por qué son los más generosos? Porque no solamente va a potencializar doctores a las demás drogas que vayan a utilizar ustedes en infusión. Los opioides, a ver, ¿sí o no? ¿Disminuye motilidad intestinal? Sí, disminuye. ¿Ustedes qué creen que hace la lidocaína? Lo contrario. Ya, aumenta la motilidad. Aquí el doctor Palomino, por ejemplo, lo usa muchísimo en infusión continua cuando tiene paradas o esas intestinales en conejo. ¿Y cómo es la medicina, no? Hace 3 años, cuando yo llevaba mi diplomado, un diplomado de especialista, me decían que la lidocaína era tóxica, que nunca la debemos utilizar. Cambiaron los tiempos, ahora que es beneficiosa, que puede hacer infusiones, y no creía, pero lo empecé a aplicar con mucho miedo y cautela en mis conejos, ¿no? En mis envías. Y hoy en día le meto lleva todo, ¿ya? O sea, en la medida de lo posible. Ahora, ¿qué pasa con la lidocaína? ¿Cuántas dosis tóxicas? De gato y de perro. ¿Cuánto no puedo pasar? A ver, ¿verdad? Vamos a hacer el todo eso. ¿Cuántos miligramos máximos de lidocaína puedo poner en un perro? ¿Y cuántos miligramos máximos de lidocaína puedo poner en un gato? A ver. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, si no te estoy ahorita en presencia. Sí, normal, para el día sábado podemos quedar de una manera la dirección. Si puedes, tener que mandar la ubicación de tu clínica para poder llegar. A ver, chicos. Así es, sin gatos. 5. Ya, entonces tengan presente esto. Por favor, tratar de no pasar la dosis máxima de estos fármacos. Y uno puede, tengo que saber si les hablé, que uno puede, la droga, o sea, no sé, perro, 7 miligramos, esos 7 miligramos se pueden dividir para bloqueo, para dosis de carga, o MPA, o para infusión continua. Ustedes pueden ver la forma de cómo dividir esto, pero por favor, jamás pasar de los 7 miligramos porque me voy a tener complicaciones. Si tomo el ejemplo, por ejemplo, de la perrita de OVH de los alumnos de cirugía, ¿ya? Ellos optaron por una dosis de carga de 2 miligramos aquí, dentro de su MPA. Aprovecharon ese MPA para poner lidocaína dentro y utilizar como dosis de carga. Utilizaron 2 miligramos kilo de infusión. ¿Cuántos miligramos voy? 4. Venía la pregunta, me vieron cargar la lidocaína y diluirla para destilar en el abdomen, debes haberlo visto eso cuando es una OVH, ¿ya? Doctor, no está pasando ya mucha lidocaína, me digo, se piensa un poquito, 4, después hablas, 4, lo que me voy a pagar acá es 3 miligramos. Eso es lo máximo que voy a utilizar yo. Ya no me convendría en realidad pensar en eso más, pero ya cuando termine de cerrar, va a venir infiltración, ya no, porque ya pasé los 7 miligramos. Sí podría quizás generar una complicación, ¿ya? Eso, y sí, me la fue muy bien hacer el bicho con esa situación. Cuando ustedes tengan alguna cirugía abdominal, ¿ya? Si me voy a hablar de OVH, ya tienen las opciones de estirar lidocaína dentro del abdomen, de infiltrar el vehículo ovárico de la lidocaína, o de que el colega coja, rompa el ligamento ovárico, exponga como está la cápsula ovárica y sobre la cápsula ustedes le destilen la lidocaína, ¿ya? Estas son las 3 opciones que pueden tener cuando van a hacer OVH. Para todo lo demás, o lo destila sobre la órgano diana, no sé, puede ser una esplenectomía, pues con vaso. El colega esponja, el vasito, el vaso, y uno destila sobre el órgano diana. Ya es lo más habitual. Si voy a hacer algo de intestinos, a mí me gusta diluirla. El colega, una vez que he hecho
posición, coja los extremos de la pared abdominal, lo alce para generalmente un saco, destilar, chocolatear y por favor, que le dé su tiempo de acción. No es echar y que te da trabajo. Hay que dar, las drogas tienen un tiempo de acción. Más o menos son 2 minutos, lo ideal que deberías esperar para decir que ya la droga va a hacer el efecto deseado. ¿Ya? Segundo, muchas veces me pasa esto con los traumatólogos, ¿no? Vamos a hacer excedencia de cabeza de enfermo. Con sociedades sacaron el cuerpo de cabeza de enfermo, ¿no? Seca bonito, eso es un lavado. Doctor, un ratito voy a echar mi bupivacaína, mi lío, qué sé yo. No sé por qué, hecho y le están secando. ¿En qué momento va a actuar mi o sea, ¿qué analgesia es esa? Entonces, ya ahí yo me adelanto porque ya lo veía, se me hacía muy frecuente. Entonces, seca bonito, hecho, doctor, por favor, no me lo toque para niños, ¿no? Algunos no les gusta, dicen que por ahí me he dado cuenta que cuando se cargan el frasco, genial, pero cuando ven que cogen un suero para cargar, ya se ponen en duda si el suero es nuevo, si es estéril. Ellos son así, son muy controlados porque entramos con infección de hueso, uy, mira que eso fue tener amputación, así que son muy cautos en ese aspecto, ¿ya? Entonces también por ahí no tienen que malatar en la medida de lo posible cuando diluyes el lidocaína, hazlo con un frasco nuevo, para que ellos se queden tranquilos de que esto no tiene ningún patógeno por la contaminación de estar metiendo muchas jeringas para cargar drogas, ¿no? Y bueno, con el tema de los bloqueos, tienen ustedes hoy en día pues el uso del anillo, si tienen un bloqueo corto o el uso de la bupivacaína. Ahora recuerden que se ha hablado que más o menos cuando uno usa bupi, un bloqueo de estos que se usan ecoguiados o por medio de estimulación, tiene que dar al menos unos 20 minutos de tiempo de acción. Ahora yo les pregunto, lo premedico a mi paciente, lo intubo, lo posiciono, hago la tricotomía, hago mi bloqueo, van a ser 20 minutos sin que todavía ese bloqueo va a pegar. Si el cirujano va a esperar los 20 minutos ahí, el perro va conveniente, tengo un sacrificio 20 minutos donde lo voy a tener de manera necesaria sin hacer nada. Cuando pegue, recién tiene el cirujano trabaja, no es así. Para que lo sepan, doctores, siempre a pesar de que uno haga bloqueo, porque digamos, hay una posibilidad ahí. ¿Qué pasa si mi bloqueo no está bien realizado? Que hasta la gente con experiencia pasa, ¿no? Anatómicamente, por ejemplo, un cuadrado lumbar en un perro delgadito como ese, le voy a chutar a ojos cerrados porque ya tengo la técnica bien dominada. Pero si me toca un obeso, pues un jovencito o una condición 5 de 5, para que me entiendan, hay colores, porque uno ya tengo la limitante de la aguja. Tengo que, las espinales son largas, grandes, ¿ya? Pero si tanto obeso, no puedo llegar, meto todo ahí y no puedo llegar al punto diana, ¿no? Tengo que hacer una aguja más larga, pero también sacrifico grosor. Entonces puedo tener ahí también un daño al tratar de llegar al órgano diana. Entonces, a lo que quiero llegar, que a pesar de que haya mucha experiencia, va a haber individuos, hay ciertas alteraciones anatómicas. En el bloqueo del cuadrado lumbar, pues el recto del abdomen, a uno se ve muy bonito, el psoas se ve muy bonito, el proseno transverso te genera una sombra acústica genial, pero no todos son así, ¿ya? Entonces, cuando uno hace ese tipo de bloqueo como bupivacaína, te obliga sí o sí que esos primeros 20 minutos vaya a tener una infusión de algo, de rescate analgésico. En este caso, Remi, porque se ve el que Remi entra más rápido, ¿ya? Entonces, normalmente lo que se hace es NPA, indujo, le pongo el tubo, lo posiciono, limpio, la dicotomía, el embrocado, traigo el ecógrafo, no sé, busco, selecciono, coloco, los dos trabajan porque corro mi función de remediación. Lo que sí es, tomo mi tiempo y más o menos a los 20 minutos que yo creo que ya la droga ha hecho efecto, corto de difusión y empiezo a ver qué cosa en la monitorización. Que no, si mi bloqueo ha pegado, ese perro a nivel de monitorización va a estar estable o no. Sí. ¿Y qué pasa si mi bloqueo no ha pegado? ¿Qué signos vería yo en mi monitor? A ver, ¿no? ¿Qué pasa con mi sutura hidrópica en la cura de la estimografía? ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a observar. Si por A o X motivo mi bloqueo no pegó, felizmente ya tengo mi función de Remi que, no pegó, porque no sé, X motivo no fue mi día de suerte, lo voy a correr y ya tengo un rescate analgésico. Porque ¿qué pasa si yo digo, no, ya, 20 minutos, guarda la bomba, guarda todo lo de la gente, guarda las cosas? Que no me voy a poner a notar cuando se dice, pero esto voy a cargar, calcular, pincelar mi bomba. Por eso,
todo, a pesar de que yo bloqueo, siempre tengo que tener mi infusión ahí. ¿Ya, doctores? De ahí vamos a ver algunas drogas que van a ser un poco selectivas, ¿no? A nivel de la modulación, en la médula, donde actúa, por ejemplo, los disociativos, como los antagonistas de los NMDA, sulfato, ketamina, por ejemplo. ¿Ya? Aquí estamos, mira, analgésico local de familias en todos los rangos. ¿Ya? Entonces, para entender de infusiones, al menos uno tiene que tener presente estos puntos, ¿ya? ¿Y qué drogas actúan en estos puntos? Como ya saben, más o menos van captando ketamina, lidocaína, sulfato, propofol, alfa como la metonina, la silacina. En general, todos esos tienen literatura formulados de infusión continua. Si no lo saben, bueno, ahora también lo vamos a ver. Los opioides agonistas parciales como buprenorfina, butorfanol, naproxena también se pueden hacer infusiones. ¿Cuál es el problema? Que son caras. O sea, saben hacer una infusión de butorfanol, lo podría hacer si es un gatito, un perrito, quizás un animal exótico chiquito. Pero un perro grandote, ¿cuánto cuesta un frasco de luz? ¿Cuánto cuesta un frasco de naproxena? Y las concentraciones, si se han percatado de eso, siempre vienen naproxena, buprenorfina y butorfanol, todos son 1 en 10. Si se han dado, no van a molestia de leer la posología, ¿no? Entonces es una droga bien dividida. Gasta mucho volumen. Los frascos vienen de 10 y de 20. Por eso es que es muy raro que ustedes vean hacer infusiones de butorfanol, de naproxena. No es aplicable. Así decirlo. Económicamente no es rentable. ¿Ya? Así siempre, tranquilo. Nada, no está todo. ¿Cuáles van a ser los efectos positivos, por así decirlo, de tener un rescate analgésico adecuado? Por ahí vemos mayores disminución de dosis y efectos negativos, ¿no? Es verdad, si hago un buen rescate analgésico, esto involucra el hecho de gastar menos de las drogas como los relajantes y todo lo demás. Mejora la condición de bienestar del paciente, sí, lo podemos llevar en su aplicación. Bueno, estamos hablando de limpieza, curación de la zona, ¿no? ¿Qué efecto positivo yo voy a tener a nivel del corte de oreilla si hago un buen manejo del dolor? ¿Si esto lo va a cicatrizar mejor? Sí, por supuesto. Sabemos que no hay liberación de procesos inflamatorios. Y la zona, bueno, dentro de las características pasan, chicos. ¿Qué limitaciones tiene ese dolor? En un animal ocasional tenemos por efectos secundarios de los fármacos falta de sensibilización antihistamínico, cirujano y anestesiólogo. Acompañamiento por parte del anestesiólogo. Eso es una gran verdad, buenos días, doctor. Bien, muchas veces los procesos quirúrgicos no deberían acabar justamente con el perro se pone el finge y pase a área de recuperación. Es un trabajo conjunto, como lo mencionan, entre el clínico, el cirujano, el anestesiólogo, ¿ya? Y el asistente que vaya a hacer la guardia, ¿ya? Marca mucha diferencia, doctores, finalmente cuando hay alguien que conoce el hecho de llevar un buen postoperatorio, que al menos sabe algo de infusiones, que sabe detectar los signos, ¿ya? Y que al menos tiene algo de conocimiento básico de monitorización, ¿ya? Porque va a poder de esa forma prevenir eventos, ¿ya, doctores? Sí, cuando por ejemplo a mí me toca lugares donde yo sé que quizás quien se va a quedar a cuidar de ese animal no tiene esa destreza, esa capacidad, sí ando en el carro pensando en que espero que todo vaya bien y que no me llamen. Si no me llaman, yo sé que todo está bien, ¿no? Pero si estoy a mitad de camino y recibo una llamada en ese lugar, algo pasó. No debería hacer por los años que vengo haciendo servicio, ¿ya? Pero también cuando el clínico domina y domina bien su área, yo ni me meto, ¿no? Porque sé que solito, ni siquiera sin decirle al doctor que incluso ya está preparado su infusión analgésica, ¿no? Ya está viendo maneras o medios de control del dolor.
Así que eso va a depender mucho. ¿Qué fármacos podemos utilizar? Más o menos hemos reducido para poder controlar el dolor. Tenemos ahí los AINES en su gran mayoría, los opioides, los alfas que hemos hablado, los analgésicos locales, los agonistas MNA, ketamina, sulfato y también hoy en día los anticonvulsionantes. Yo no soy, particularmente no me gusta hacer infusiones de pentobarbital, se puede, tengo amigos que sí los hacen, ¿ya? Me da mucho miedo. No sé, no miedo, ¿ya? No tengo experiencia, la verdad es que no tengo experiencia en utilizar estos fármacos en infusión. Él porque hace mucha activa y también hace docencia activa, sí le mete todo eso, ¿no? Utilizar estos anticonvulsionantes como infusiones continuas. Claro que a pesar de todas las veces no vas a tener que descartar que bien ustedes ayudan a los así, le da un control post, estar evaluando y chequeando ese paciente. Con respecto a los AINES, bueno, creo que los más generosos por ahí Meloxicam, ya sí para cuáles no sé si los han enseñado o saben esto, dosis de ataque, normalmente el perro puede ser 0,2 y el día siguiente reducirlo a la mitad, ya 0,1 miligramos kilo, así deberían manejarse. Siempre deben ir con un protector de glucosa, porque son los que normalmente van a generar pues, cuadros de mesis, ¿no? De posibles gastritis postoperatorias. Dentro de esto creo que es un selector de COX-2, el taprofeno, va a ser uno de los más beneficiosos. Hoy en día incluso hay inyectables en que ya no hay excusa, doctores, para utilizar por ejemplo este año y desplazar el bendito de taprofeno. Para mí no me gusta para nada. Ya, es el que más me genera complicaciones en vez de darme soluciones. En la medida de posible, taprofeno y si no, mi buen meloxicam, dipirona, va muy bien. Y hablando de opioides, creo que ya hemos hablado, ¿no? Los efectos que tenemos bien claros, los agonistas parciales a partir de buprenorfina, metadona, ya, nalburfina, efecto potente, buto, sedativo, no tan buen analgésico, cuidado con eso, ya. Superpotente Remi, ¿no? Hasta 60 veces más potente que el fentanilo, también lo hemos hablado, ya, son las drogas que normalmente utilizan. Como agonistas alfa-2, infusiones de dexmedetomidina, de dexmedetomidina son las más cómodas, también se pueden hacer infusiones con silacina, doctores, pero la calidad de la molécula no es muy buena, no va a tener esos efectos no deseados, bien acentuados, por eso no sería un forma cuidadosa. Hemos hablado de que la ketamina y el sulfato de magnesio como antagonistas MNA van a ser nuestros aliados, ¿ya? Que son muy generosos, tienen ahí ese efecto de aumentar la frecuencia cardíaca, ya, de ser un muy buen analgésico somático, ya, así que presente eso. Y con respecto a los analgésicos locales, hemos hablado de no pasar las dosis tóxicas para perros de 7, para gatos de 5, que esto se debería dividir como tal entre quizás mi dosis de inducción o MPA o carga, mi infusión continua, algún bloqueo que vaya a hacer, alguna destinación que voy a hacer sobre cavidad abdominal, son las cosas normalmente más aplicativas para los analgésicos locales, ¿no? Bueno, tenemos sí algunas recientes, dosis bajas pueden ser usados en tratamientos largos, ya, por eso les digo que normalmente dosis de ataque y posteriormente disminuimos de 0,2 a 0,1, ¿no? Y los AINES aquí, por ejemplo, varían, ¿no? Yo, por ejemplo, en médicos exóticos tengo que meter también una dosis. El que está en persigado sabe muy bien 0,2 y luego 0,1 y ahí queda. Pero en exóticos, por ejemplo, roedores, conejos, 0,5 miligramos kilo es lo que se utiliza como dosis mínima. Esos 0,5 de molecular durante 2 días un poquito seguro, casi segura, y peor sin ningún protector. Las aves pueden ir desde 0,5 hasta 1 miligramo kilo, doctores. Reptiles, ya, también tienen dosis altas, de 0,5 hasta 1 miligramo kilo, hablando de meloxicam, ya. En el caso de los hurones y erizos, ahí sí extrapolamos a cortar las dosis. En el hurón es un caso, no podemos comparar, son dos especies, uno es un mustelio y otro es un felio, ¿ya? Pero en temas renales son muy parecidos, muy parecidos. De viejitos sufren mucho de insuficiencias renales, entonces ahí es una especie en particular que sí la vas a manejar como gato, en el caso de meloxicam, 0,2, luego 0,1. El erizo no, el erizo lo manejas como un roedor hasta
0,5 miligramos. ¿Ya? En el caso del taprofeno, a ver si me ayuda, creo que si no me equivoco es 0,2 miligramos kilo en perros y gatos. Y por ejemplo, en las otras especies, o sea, aves, reptiles, mamíferos pequeños, es 2 miligramos kilo. ¿Ya? Y algunos individuos o pueden, según la temperatura, ir hasta 4 miligramos kilo. ¿Ves cómo varía? ¿Cuál es el nombre del proceso? Es del meloxicam, estoy hablando. Ya, y ven ustedes la variabilidad de dosis que se pueden utilizar. Pero para perros y gatos es 0,2 miligramos kilo en el primer día y luego reduce a 0,1 durante 3-4 días. ¿Ya? Normalmente el manejo con estos fármacos es de 3 a 4 días máximo. Vamos a usar 3. Obvio que hay que tiene que ir siempre con una protector de mucosa gástrica, con una buena perfusión o hidratación del paciente para que no me caiga. Omeprazol, la nitina son opciones que pueden no, para nada, porque aumenta, es un COX-1, aumenta la liberación de ácido clorhídrico, evita mucosa a nivel estomacal, macrofitis y majones. Por eso es que no. En casos muy severos, de una emesis muy marcada de varios días, por supuesto puede generar hasta úlceras. Y cuando yo no ya lo tengo ahí de colección, creo que por fin, no lo uso, no me gusta. Ahí dentro de esto, doctores, marcas y marcas, o sea, sí traten de no ser mezquinos cuando tengan un negocio quizás y utilizar sí en AINES de calidad en marca, ya van a tener, me lo van a agradecer. Bueno, ahí tenemos algunas tablas, no hay una papelera de 1 a 2 como tal, datos digamos, no hay discusión de que cuánto tiempo se puede utilizar, pero sí puede ser tóxico, ya. Así que ahí tienen ustedes el tipo de duración. Como ustedes ven, por eso son drogas de premeditación, ya por el tiempo generoso en particular que tiende a generar, ya. Y bueno, esto del lado es el leve moderado, sí, por todo es el leve moderado, porque un AINE solo jamás es una buena opción para un rescate de emergencia, ya, o sea, métanse eso a la cabeza. Confiar en un AINE solo para una OVH, como que yo le diga, no sé, le mando, le acaban de hacer una vasolectomía y le mando, no sé, a poner, o sea, como morir de dolor. Eso es manejo se hace en el caso humano, que si tiene receptor M1, que el tramador opioide sintético sí pega muy bien, pues se dice con el tramador, la Argentina, si metan muchas cositas para el manejo, ya, infusiones. Ahí se utiliza, no me acuerdo el nombre de AINE humana, pero hay uno que se utiliza para eso que te profeta. Ya, entonces tienen ahí dosis, tienen tiempo de duración, y bueno, métanse a la cabeza de que jamás solo, siempre acompañado con otro rescate energético para que este sea eficiente, ¿ya? Ahí, doctores, ustedes tienen también algunos alfa, como la silacina, metonina y dexmedetomidina, ¿no? Ahí hablando de la dosis intramuscular, del tiempo más o menos de acción. Como ustedes ven mi potencia, por algo es que les digo que me gusta más utilizar la dexmedetomidina. Para todo es mejor calidad de molécula que nosotros de arriba. No tengo nada con la dexmedetomidina, ya o medetomidina, también es una calidad de molécula media. Acá teníamos de todo, ya, pero normalmente se han vencido como no sé cuántos frascos, no sé si el siguiente año vamos a pedirlo. Yo en mi particular les he dicho, si continúo, que en lo que he solicitado es la dexmedetomidina, para que tengan el próximo ciclo sin goce al menos de ese fármaco, ¿no? Y puedan tener ahí, o puedan verlo bonito, que puede, porque cada expedidor justamente el de marca de su ética. Y bueno, sabemos que no es sucesión potente, la radicalidad acentuada, la función respiratoria, una de las características códigas de la apnea, ¿ya? Y para todo lo que sea, como ven ahí, visceral, va muy bueno, ¿ya? Va muy bien, los fármacos tienen muy buena analgesia visceral, ¿ya, doctores? Dígame. El tema de dosis, la PDT es la GLP. Simultáneo por vía oral.
No, perros, y el otro lado es gatos. Perros, gatos, y en el otro lado tiene las dosis, intramuscular y intravenosa. También podrían ponerla como le enseñé en el punto PG20 en subcutáneo. Algún día anímense, por ahí alguien que justo tenga la oportunidad de querer hacer su MPA, pónganla en este punto para que vean cómo pega. Acá tenemos igual la ketamina, vamos a por ahí volver a repasar el tema de que es un fármaco que actúa a nivel de NMDA, de que tenemos en infusión, también necesita una dosis de carga, que muchas veces esta dosis de carga es en la MPA, ¿no? Cuando utilizas el MPA ketamina ya tiene la dosis de carga para que pueda correr la infusión como tal, ¿ya? Y bueno, la potencia analgésica en infusiones continuas para procesos postoperatorios va muy bien, ¿no? Ya sea ketamina con lidocaína, ketamina con fentanilo o los tres, por eso es el famoso FLK. Ahí tienes los miligramos, ¿no? Que normalmente puedes utilizar para un FLK. Yo le ajusto mis dosis acá, no uso estas dosis. En ketamina uso 0,6 por ejemplo yo. De lidocaína me manejo en 2 miligramos kilo hora y del fentanilo utilizo 3, entre 2 y 3 microgramos cuando hago una FLK. ¿Ya? Esas son mis dosis. Ketamina 0,6, lidocaína utilizo 2 y de fentanilo puedo jugar entre 2 a 3 microgramos kilo hora. ¿Ya? Esos son las dosis que utilizo para un FLK en estos pacientes. Y si es morfina, o sea, va a cambiar la MLK, ¿ya? O sea, cambio el fentanilo por morfina, la dosis de morfina es de 0,1 miligramos kilo hora. Eso dijo que ketamina 0,6, Nido a 2 miligramos kilo hora y fentanilo de 2 a 3 microgramos kilo hora. Y ese fentanilo podría ser reemplazado. Es que tienen dos cócteles, doctores. El FLK, que está en la literatura, que está bien descrita, y ves incluso un par de artículos del uso de estos. Y tienen la otra variación, donde suprimen al fentanilo para colocar morfina, desde MLK. ¿Ya? Cualquiera de las opciones es válida, pero si van a poner morfina en su paciente postoperatorio, ¿qué van a hacer? Yo hablé una vez, me acuerdo de los efectos. ¿Qué efectos tiene la morfina? Opioide en particular. Disminución de la perfusión renal. ¿Qué tienes que hacer obligatorio en un paciente? Y la control de la producción de orina. ¿Cuánto debería ser una producción de orina habitual en un paciente postoperatorio? 1 ml, bueno, ¿ya? Es más, en el libro que compartía Kaori está ahí escrito cómo hacer un FLK como que más universal. O sea, agarras un sachet de 500 ml de suelo, vas a retirar, te dice cuánto retirar, cuánto agregar de ketamina, cuánto agregar de lidocaína, de fentanilo o la otra presentación, ¿no? Se coctelea, se forra con metacobac o bolsa negra, como lo que ustedes quieran, pero que limitan de la luz, ¿ya? Lo rotulan. Y hay una recitaria, según el libro te dice, ¿no? Para un perro de 5 kilos, de 1 a 2 ml kilo hora de ese cóctel. Te da los rangos de peso para que tú simplemente hagas un sachet, le conectes un equipo de noticias nuevo, ¿no? Tu bomba, la literatura, yo lo tengo impreso en una hoja de mi sala de cirugía, y al toque rapidito el personal se empapa, porque ya no necesariamente tengo que hacerlo yo, ¿no? Entonces hay que estar en FLK, lo único que tiene que hacer es corroborar el peso y corroborar el flujo que voy a pasar, de ml que voy a pasar. Y ya está, ya tiene ¿Cuánto dura el refrigerador? Hasta 3 semanas. Ese preparado de FLK. Luego eso fue lamentablemente. ¿Qué hice yo? Yo no lo preparo en un sachet de 50. Pues. De lo que calculas, lo dividí en un quinto y utilizo un sachet de 100 ml. ¿Me entiendes? Entonces la dosis ya calculada para solamente 100 ml. Con esto ya tengo rápido, me dura y ya no voy a estar desperdiciando droga. Pues, si no gasto ese FLK en 3 semanas, pues echado. ¿Me das cuenta?
Ya, pero lo importante es siempre rotular y protegerte la luz para que no pierda efectividad y que lo tengas en la refrigerador. ¿Ya? No en el hielo, abajo, por favor. Hay gabapentina, pergabalina, de estos dos, creo que la gabapentina es más generosa en efecto. Ya me ha pasado con la pergabalina que hemos tenido que aumentar mucho dosis y a veces hemos pasado de vuelta. No sé si todavía cuando llegan allá a dejar el perros con gabapentina, con los remeritas, en algunos todos te van bien, o sea, han tenido alguna vez panoramas donde no llegaste a lo deseado y al contrario te pasaste de vuelta. Normalmente son bichos que no llegas a lo deseado y necesitan más. ¿Cuánto manejas? ¿Recuerdas? 15. Por ejemplo, yo uso 10, ¿no? Dosis de ataque 15 y 15. Cada 24 horas. 15 miligramos cada 24 horas. Son distintas formas de manejo. Lo que les hablaba de los anestésicos locales, pero aquí sí hay que modificar algunas cosas. Ya sabemos que mide 7 en perros y 5 en gatos, por literatura moderna. ¿Ya? Normalmente esta escala sirve para no saltar, como la gama de los antibióticos, ¿no? No sé, para tratar una infección de piel no te va a hacer efecto de tetracyclina, ¿no? Amicacina, rifampicina o la familia de esos, ¿no? Existe justamente una gama de antibiótico-terapia que no debemos exceder, ¿no? Porque una vez que generemos, en el caso de resistencia, todo lo hacia abajo no sirve. Y en el caso de esos individuos, si llegamos al efecto techo, nos complicamos. Entonces, por favor, tratar siempre de manejar esta escala que están viendo. AINES. Hablando de paracetamol, ¿lo ven ahí? ¿Se puede utilizar en perros? ¿En gatos? ¿No? ¿Sí? Ya estoy acá en mi cuadro de paracetamol. Controlar. Que sabemos que el paracetamol, la verdad, tiene paracetamol en gatos, en perros. Tóxico en gatos. Muy bien, doctora. Jamás se utiliza en gatos. Está bien. ¿Qué pasa en el perro? Bien. Porque eso sí es una no tan novedad, llevamos 2 años usándolos, pero les comento que sí se puede utilizar para paracetamol en perros. ¿Ya? 10 miligramos kilo hora. Puedo sumar dentro de mi anestesia una infusión de paracetamol, por supuesto. Es más, en humana viene un frasco de 100 ml donde viene una a razón de 100 miligramos por ml. ¿Ya? La dosis es de 10 miligramos por kilo. Entonces, si tengo 100 miligramos por ml, ¿un ml para cuántos kilos de peso vivo rapidito saldría? 10, muy bien, doctor. Entonces, es bien generoso a lo que quiero llegar. Un frasco de 100 ml tengo para 1000 kilos, pues. A eso voy. ¿Ya? Entonces, doctores, por favor, podemos utilizarlo, pero hay una restricción. Jamás en hepáticos. ¿Ya? Jamás en jovencitos que tengan un hígado inmaduro. ¿Ya? Jamás en perros que hayan tenido historial de gastritis. Y si vas a utilizarlo, pues prevé con un protector, para que podemos mantener una lógica para evitar demencias. ¿Ya? Pero de que se puede utilizar el paracetamol en perros, sí, lo que es muy beneficioso. Mi amigo, el doctor Alexander Sánchez, ¿ya? Lo usa muchísimo para sus cirugías de paladar, para sus cirugías de narinas, por ejemplo. ¿Ya? Él es un tiba lover, me gusta mucho las tibas, sabe bastante de tibas. ¿Ya? Él es el que les digo que hace tibas con anticonvulsionantes. Les invito a seguirlo en las redes, aprendo mucho de él. ¿Ya? Un buen colega. Yo siempre he dicho que el doctor Alex, dentro de lo que hacemos anestesia en el Perú, es uno, creo que es el que más sabe. Es muy humilde, pero nunca me lo reconoce. No, mi querido, tú sabes más. Siempre es bien muy humilde y eso habla mucho de la calidad profesional que es. ¿Ya? Y, o sea, como anestesiólogo, por haber rotado, por haber visto otros profesionales, por haber hecho cátedra, como haber hecho, tranquilamente puedo decirles que sí, efectivamente Alex supera, no por mucho, pero está sobre la media de todos los demás. Es muy bueno, doctor, así que sigamos, se aprende mucho de sus días. ¿Ya?
Entonces sí podemos utilizar paracetamol en estos individuos, en el perro, ya saben esas restricciones, por favor. Y bueno, según ya subo, dígame. Claro, sirve para rescate analgésico en el paciente. ¿Cuál es el nombre? Perdón, en segunda escalón tenemos los opioides, como la codeína, la hidrocodeína, el tramadol. ¿Ya? Codeína y hidrocodeína normalmente no tiene aplicativo en veterinaria, ¿ya? Sí en medicina humana es un fármaco muy común para drogarse, porque se droga con este fármaco, viene en el jarabe de antihistamínico para la tos de los niños. ¿Ya? Estados Unidos tiene un problema muy marcado, así como con el fentanilo y eso que ustedes ven en las redes sociales. Esta es una droga para los puros bebidos, porque normalmente como un adolescente de 12, 13, 14 años no va a tener acceso pues a drogas potentes, su entorno, utilizan justamente el jarabe de niños para drogarse. ¿Ya? Y lo mezclan con alcohol, incluso hay preparados que están tomando eso. ¿Ya? Así que mucho cuidado con este opioide que se considera débil, pero en realidad sí se drogan con poder. ¿Ya? Y luego tenemos la tercera gama de los opioides potentes: morfina, fentanilo, oxicodona, metadona, buprenorfina. De estos, morfina, fentanilo, metadona y buprenorfina, sí ya tenemos el Perú, sí tenemos la disposición para poder utilizarlo, ¿no? Si quieren saber, buprenorfina normalmente me gusta colocar intramuscular, ya nunca paso de 0,2 miligramos por kilo. Tienes todos los efectos deseados de la morfina sin tener los efectos no deseados de la morfina. Una morfina mejorada, ¿ya? Y la ventaja, doctores, que es muy relativo, muy generoso en el tiempo de acción. En conejos yo he visto efectos hasta de 16 horas, ¿ya? En roedores de niños también. Lo he aplicado en gatos, ¿ya? Y en perros, y sí, también tengo efectos hasta de 12 horas tranquilamente, ¿ya? Y como le vuelvo a repetir, su rescate analgésico es muy bueno. Tanto así que cuando, bueno, ahorita ya no la tengo, estoy esperando viajar para aprovechar y traer un par de frascos, ¿ya? Pero tanto así que cuando hacía los odontológicos bien marcados en los conejos, donde le saco 2 dientes con una raíz así gigantesca, dejo mucho hueco, debajo todo, como tal, o sea, hay una ilusión terrible, para que me entiendan de la cavidad bucal. Con buprenorfina intramuscular, si no me guardaba tranquilo hasta el día siguiente, y me tocaba el heno, el alimento o la pastilla de alimento de ¿ya? Cosa que jamás conseguía cuando premedicábamos meloxi, tramadol, o premedicábamos meloxi, bupropanol y no conseguía ese efecto. Solo con buprenorfina a 0,2 lo lograba. Por eso es una barra bonita, ¿no? Y como tengo mucha incidencia de conejos, por eso ya no la tengo. Porque viene también dilución 1 en 10 y viene un frasquito de 10 ml. ¿Me entienden? Me trajo un par, pero el volumen me sale muy chiquito. No es una droga, doctor, es muy idónea para perros grandotes, ¿ya? Porque se gasta mucho. Y está la buprenorfina más o menos $180, más o menos, 10 ml. Pero no sé, pues te dejo a su criterio si le van a meter todo hospital y dar un perro grande, ¿cuánto cobraría? ¿Ya? La metadona sí está más fácil, accesible en Perú, ¿ya? Solo nos presente que es dosis dependiente a que se puede producir flacidez de los grupos respiratorios, o sea, puede terminar en apnea si tienes una dosis muy alta. La metadona en perros se maneja también de 0,1 a 0,2. En premedicación, por ejemplo, con dexmedetomidina, acá en lindísimo, bien planchado, grado de sedación 4 quizás, con esa combinación. Y metadona, se lo doy para que lo anoten, ¿no? En aves me ronda entre 0,2 y 0,4. En conejos y mamíferos o mamíferos pequeños en general, con la metadona llegó hasta 0,6 miligramos kilo. He hecho una OVH experimental, ¿ya? Donde premediqué de esto con metadona, incluso con propofol y mantuve plenamente con gas, no le puse nada más. Y sí, me fue muy cómoda la cirugía. Nunca hubo nocicepción, nunca hubo un intento de despertar, fue muy cómoda. Sí, el inicio de la inducción en el conejo me pareció ver algunos signos erráticos, ¿no? Por ahí se me tranquilizó, y dando pupilas, y la cabeza hacia atrás, pero fueron cosas de, no sé, 30, 40 segundos en algún momento. No puedo atribuir, ahí me falta todavía probar en otros bichos más, o sea, más conejos,
porque habían otros factores, no sé si la luz, no sé si el sonido en ese momento puede haber generado esos efectos raros en ese momento, ¿no? Solo lo he probado una vez en mi conejo, ¿ya? Así como les estoy diciendo. Premedicación con desmetrina, metadona, infusión con propofol, intubamos y lo mantuve con gas, nada más. Ya, y hicimos la OVH muy poco. Igual con la nalburfina, porque también esa deben por ahí conseguirla, la tienen los anaqueles, ya la ven acá en Perú. En perros va de 0,2 a 0,5 la nalburfina. Y en los conejos utilizo 2 miligramos kilo para poder tener un efecto deseado. ¿Ya? ¿Cómo? Cuando hablo de mamíferos pequeños me refiero a conejo, rata, hámster, todas esas cosas, ya. Erizo, pero me sacan a los de ustedes, porque eso sí tiene otra. De la nalburfina, ya. Para perros, de 0,2 a 0,5. Para mamíferos pequeños, normalmente utilizo 2 miligramos kilo. De eso sí te puedo hablar porque tengo más experiencia, por ejemplo, de experimentación en ratas y en conejos. Y con la dosis de 2 miligramos kilo logro suprimir el hecho de empezar a hacer una infusión continua. Les había hablado que un conejo todavía, como es con más o menos 2,5 kilos, como un gato pequeño, me permite hacer tibas, ¿ya? Pero en la rata estoy más limitado porque no puedo encharcar, porque los volúmenes serían demasiado generosos para ese paciente. Entonces, una forma de suprimir una infusión, por ejemplo, con REM y con fentanilo, es premedicarlo con nalburfina a 2 miligramos kilo, o metadona, también a 0,6 como le he dicho, o buprenorfina. Eso rescata o me saca el hecho de que esos animales chiquititos de pensar en una infusión de remiofentanil, porque tengo el efecto analgésico para hacer casi todo. ¿Ya? Netamente lo que veo casi siempre es el tema de las OVH de rata, de conejo, porque como les expliqué una vez, el tirar del pedículo várico genera una nutrición tan alta que ninguno de los dos estímulos se compara. ¿Ya? Entonces, o sea, si te rescata para una OVH, te rescata para todo lo abdominal. Entonces, ¿ya? Pero como lo vuelvo a repetir, no hay una selección más marcada que se genera por el hecho de tirar del pedículo várico. Y lo mismo pasa cuando tiran ustedes de lo que pseudo ligamento testicular, porque a la larga, a nivel de desarrollo, ambos vienen del mismo origen, ¿no? Se desarrollan del mismo origen. Entonces la nocicepción es la misma. Por eso es que hoy en día hacemos ahí un estudio del uso de una mitad de castración. Cuando lo leí así dije, me gusta la plata, ¿no? La mitad de castración. Pero ya cuando me puse a detallar el estudio, lo que les estoy hablando, ¿no? Por el mismo origen del ligamento testicular y el ligamento várico, tienen a tener esa misma nocicepción. O sea, que quiere decir que mucho cuidado cuando jalan ustedes ese testículo porque genera una nocicepción marcada en ese paciente. ¿Ya? O sea, hoy en día sabemos que ambos van a generar una nocicepción tan igual a lo que veía. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algo que no se haya quedado claro? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? ¿Cómo es? Entonces está claro lo del tema del manejo del dolor como tal, de las herramientas que tenemos para poder hacer infusiones, doctores, ¿vale? Hemos hablado un inicio de lo que es una analgesia multimodal, y sus características, de todas las herramientas que tenemos modernas, a diferencia de mi generación, donde teníamos todo limitado. Todo lo bonito que podía ver solamente lo veía en libros, ya, o en YouTube, en ese épocas. ¿Ya? Entonces, hoy día ustedes no, pues ustedes tienen todas las manos, no tienen excusa. Mi generación al menos tenía, pues ustedes. Entonces, doctores, voy a pasar lista. Mañana llegamos a las 8:35 para que puedan salir. Ya, no me hagan bulla, por favor.
Voy a pasar esta vez, ¿sí? Profesor, una consulta. Sí, después. Nosotros digamos que dijo que era como máximo el caso de la lidocaína. ¿Eso se incorpora? No, en general. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo? O sea, ¿por cuánto tiempo tiene que ir? Eso depende de ustedes, doctores. ¿Ya? Por ejemplo, si tú en una infusión vas a pasar de los 5 o 7, no le des más volumen o más concentración a la lidocaína y priorizar los otros. Ahora, normalmente las infusiones de FNK 3-4 horas, porque se supone que para eso tu premedicación que hiciste ya tienes los niveles en 3-4 horas idóneos a nivel de plasma. O sea, ya llegó a lo que tú deseabas. Entonces ya no necesitas acelerar esa recarga con FNK porque la premedicación ya se colocó. Tú puedes hacer FNK porque muchas veces esa premedicación con el aire, con el trabajo cinético, todavía está haciendo esto. Pero por eso recarga. Ahora, también hay procesos y procesos, ¿no? No sé, si vas a resolucionar dos fórmulas de cadena con placa, vas a hacer una excelencia de cabeza de peso, no le estás poniendo una epidural, pues el doctora confía en que mi meloxicam va a funcionar en la analgesia de todo eso que ha hecho el traumatólogo, es estabillado. Y yo sí, ahí sí, le ajustaría un poco mi dosis, para no excederme, y manejaría, no sé, entre 4 o 6 horas de promedio, ¿no? Hasta que por ahí quizás ya consiga un rescate adecuado. Por eso es la importancia, doctores, de las drogas específicas, no todo puede ser meloxicam. Están conociendo ustedes la morfina, la buprenorfina, la misma morfina, lo local. Ahí opioides potentes que pueden utilizar para tratar. Voy pasando desde Aguilar, Aparicio,